Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre fuerza resultante entre una carga electromagnética respecto a otras, debido a algunas dudas que algunos de los estudiantes tienen. Pues bien, para empezar, vamos a realizar un ejercicio en el cual una carga llamada Q2 va a ser afectada por otras cargas Q1, Q3 y Q4, que se encuentran a cierta distancia de la carga que vamos a estudiar. Cada una de estas cargas tiene un valor en coulombs, en el caso de Q1 5 microcoulombs, en el caso de Q2, que es la carga que nos interesa, menos 3 por 10 a la menos 7 coulombs, en el caso de Q3 900 nanocoulombs y en el caso de Q4 menos 7 por 10 a la menos 8 coulombs. Para realizar este tipo de ejercicios vamos a trazar un plano cartesiano tomando como eje de referencia la carga que nos interesa y vamos a crear triángulos rectángulos imaginarios respecto a esto. Cada triángulo rectángulo tiene ciertas medidas. Posiblemente en los ejercicios que nos den solamente tengamos un ángulo y una medida. En cualquier caso, basta tener dos datos para encontrar un tercer dato. Bien, como recordatorio, analicemos el caso de la carga Q1 de 5 microcoulombs. 5 microcoulombs es un prefijo que indica por 10 a la menos 6. Eso quiere decir que en realidad Q1 es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Sin embargo, toda cantidad entera positiva siempre tiene el punto decimal a la derecha. Eso quiere decir que el exponente por 10 a la menos 6 se puede modificar si recorro el punto a voluntad las veces que yo desee. Por ejemplo, si yo recorro el punto decimal un lugar hacia la izquierda, entonces ya no voy a tener 5 por 10 a la menos 6, sino tendré 0.5 por 10 a la menos 5. Si ahora recorro el punto dos lugares, voy a tener 0.05 por 10 a la menos 4. 3 lugares, 0.005 por 10 a la menos 3, o 0.005 por 10 a la menos 2, o 0.0005 por 10 a la menos 1. En cualquier caso, todas las cantidades se refieren a la misma cantidad, que es 0.000005 coulombs. Es decir, esta es nuestra cantidad original. Si el punto lo recorremos 6 lugares a la derecha, convertimos esta cantidad en 5 por 10 a la menos 6. Veamos. Como pueden ver, el punto queda a la derecha del número 5. Sin embargo, si yo lo recorro solamente 5 lugares, me quedaría 0.5 por 10 a la menos 5. Y si yo lo recorro 4 lugares, 0.05 por 10 a la menos 4. Y así sucesivamente. Esto es porque en los ejercicios lo primero que se debe hacer es eliminar prefijos. Entonces, si la distancia me la dan en milímetros, yo la convierto en metros, porque vamos a trabajar el sistema internacional. Por ejemplo, en el caso de la carga Q4 y Q2 es 50 milímetros. Nosotros lo convertimos en 0.05 metros. En el caso de la carga Q2 y Q3 es 12 centímetros. Nosotros lo convertimos en 0.12 metros. Y en el caso de la carga Q1 y Q2 no es necesario, ya que está en metros. Para el caso del valor de las cargas, eliminamos los prefijos, ya sea a la menos 7, a la menos 8, a la menos 6, obteniendo que Q1 en realidad es 0.00005 coulombs, Q2 es menos 0.0000003 coulombs y así sucesivamente con los demás. Para empezar, vamos a encontrar la fuerza entre cada una de las cargas. Para ello vamos a ocupar la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a una constante proporcional llamada K, multiplicada por una de las cargas, multiplicada por la otra carga, y dividida entre el cuadrado de la distancia. Esto también se puede representar de otra forma. Es decir, podemos multiplicar todas las cantidades del numerador y al final dividirlo entre el denominador. O, como en el segundo caso, multiplicar primero las dos cargas, dividirlo entre el cuadrado de su distancia y finalmente multiplicarlo por la constante de proporcionalidad K. En cualquiera de los casos el resultado debe ser el mismo. Regresando al ejercicio que estamos realizando, vamos a recordar algunos datos. En primer caso, la carga Q1 tiene un valor de 0.00005 coulombs y en el caso de la carga Q2 tiene un valor de 0.00003 coulombs. Y la distancia, que era de 0.19 metros, si lo elevamos al cuadrado nos da 0.0361 metros cuadrados. Aplicando la fórmula y sustituyendo los datos, tenemos que la constante de proporcionalidad K es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado.
y multiplicado por la carga Q1 que es 5 a la menos 6 y la carga Q2 que es 3 a la menos 7 y dividido entre el cuadrado de la distancia me da la fuerza resultante entre ambas cargas. Lo mismo haríamos para la carga Q2 y Q3 y utilizando la fórmula encontraríamos también la fuerza entre esas dos cargas, lo mismo para Q2 y Q4. Observemos que en los tres ejercicios las cargas están usando notación científica. Esto es, como se verá más adelante, para que el estudiante vea la importancia de usar la notación científica. Para el primer caso, veamos que Q1 recorrió el punto decimal 6 lugares para que esta cantidad se convirtiera en 5 a la menos 6. En el caso de Q3, veamos que el punto decimal se recorrió 7 lugares hacia la derecha para que quedara 9 a la menos 7 y finalmente en el caso de Q4 se recorrió el punto decimal 8 lugares hacia la derecha y nos quedó 7 a la menos 8. Bien, ahora repasemos esto y resolvamos cada uno de los ejercicios. En el primer caso, vamos a resolver el numerador y para ello podemos recurrir a lo siguiente: multiplicar las bases de las cantidades, es decir, el 3, el 5 y el 9, y posteriormente trabajar sus exponentes. Veamos, 3 por 5, 15 y 15 por 9, 135. Y en el caso de los exponentes de cada uno de esos valores se suma aritméticamente. El exponente del 9, que también es 9, el exponente del 5, que es menos 6, y el exponente del 3, que es menos 7, se suman aritméticamente y obtenemos menos 4. Es decir, tenemos 135 por 10 a la menos 4. El punto decimal que se encuentra a la derecha de la cantidad se va a recorrer entonces 4 lugares negativos, es decir, a la izquierda, y obtenemos que la cantidad en el numerador es 0.0135. Si esto lo dividimos entre el denominador, que es 0.0361 metros cuadrados, obtenemos la fuerza entre la carga Q1 y Q2, que es 0.173 newtons. Para el caso de Q2 y Q3 sería algo parecido. Multiplicamos los puros números de las bases, 3 por 9, 27, por 9, 243. Multiplicamos las bases de los números, que serían 3 por 9, 27, por 9, 243, y sumamos aritméticamente sus exponentes. 9 menos 7 y menos 7 nos da por 10 a la menos 5, es decir, 243 por 10 a la menos 5. Para eliminar la notación científica, el punto entonces lo debemos recorrer para este caso 5 lugares a la izquierda, quedándome 0.00243. Este resultado que obtuve en el numerador dividido entre el denominador, que es 0.0144 metros cuadrados, nos da 0.168 newtons. Eso quiere decir que la fuerza entre Q2 y Q3 es de 0.168 newtons. Para el último caso, hacemos algo muy parecido. Vemos que también se suman los exponentes aritméticamente y se multiplican las bases. La cantidad obtenida en el numerador la dividimos entre el denominador y obtenemos que la fuerza entre la carga Q2 y Q4 es de 0.0756 newtons. ¿Por qué newtons? Porque si observamos coulomb con coulomb es coulomb cuadrado y coulomb cuadrado abajo se cancelan. Metro cuadrado arriba y metro cuadrado abajo también se cancelan y solamente quedan como unidades los newtons. Bien, una vez que tenemos las fuerzas entre cada una de las cargas, ahora procedemos a encontrar el ángulo. Si tenemos el ángulo de inclinación de cada vector de fuerza y tenemos su magnitud, entonces podemos resolver los ejercicios. Por lo tanto, ya tenemos la magnitud, necesitamos los ángulos. ¿Cómo los vamos a encontrar? Para encontrarlos, recordemos que podemos formar triángulos rectángulos y que al inicio del ejercicio nos dan algunos datos de las dimensiones que hay en esos triángulos rectángulos. Con las dimensiones nosotros podemos encontrar un ángulo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Recordemos un poco que en trigonometría tenemos dos funciones, que es el seno y el coseno. En el caso del seno, nos dice que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este ejercicio tenemos que beta es el ángulo que me interesa y su opuesto es 0.17 metros y la hipotenusa es 0.19 metros. Es decir, utilizando estos dos datos podemos encontrar el ángulo beta. Sin embargo, no nos interesa el ángulo alfa. Para ello vamos a utilizar ahora el coseno.
dado que punto 17 no es el opuesto del ángulo alfa, sino su adyacente, es decir, está pegado al ángulo. Por lo tanto, recordemos que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sustituyendo los datos, tenemos que el cateto adyacente es punto 17 y la hipotenusa punto 19. Despejando el ángulo, en este caso alfa, tenemos que es igual a coseno inverso de punto 894, que es el resultado de dividir punto 17 entre punto 19, y al resolver en la calculadora esta operación nos da 29.4 grados. Para encontrar el ángulo entre Q2 y Q3 hacemos un proceso parecido. En este caso al ángulo le vamos a llamar teta y vamos a utilizar la función trigonométrica seno. Esto es porque no conocemos el cateto adyacente al ángulo teta, pero sí conocemos el cateto opuesto, que es 0.05. Entonces, por definición, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Utilizando entonces la función seno y despejando el ángulo teta, encontramos que el ángulo es de 27.3 grados. Para el siguiente ángulo que está entre Q2 y Q4, podemos nosotros utilizar un ángulo llamado lambda y vemos que en este caso conocemos ambos catetos, tanto el adyacente como el opuesto, así que podemos utilizar coseno seno para encontrar el ángulo. Sin embargo, vamos a hacer uso de la función trigonométrica tangente. Resolviendo y despejando el ángulo lambda, encontramos que el ángulo es de 54.4 grados. Una vez que ya tenemos los ángulos entre las cargas, podemos proceder a descomponer los vectores de fuerza en sus componentes X y en sus componentes Y. Para ello, vamos a imaginarnos que tenemos en cada caso triángulos rectángulos, y estos triángulos rectángulos, en primer caso, los podemos descomponer en su componente Y si utilizamos la función seno, como ya se vio anteriormente, y despejando el cateto opuesto, que en este caso sería la fuerza en Y. La aplicamos para cada uno de los casos. El primer caso sería Fy igual a la hipotenusa, que en este caso es 0.37, multiplicada por el seno del ángulo, que es 29.4. El siguiente caso sería 0.16, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo, que es 27.3. En el último caso tenemos que Fy es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, que es 0.075, por el seno de 54.4 grados. Para el caso de la componente en X, utilizamos la función coseno y despejamos respecto al cateto adyacente, teniendo la fórmula que se muestra. Y aplicándolo en cada uno de los tres casos, obtenemos lo siguiente. Como se puede ver, estas dos fórmulas nos sirven para descomponer un vector en su componente Y y en su componente X. Una vez que ya tenemos los componentes Y y los componentes X, podemos proceder a realizar las sumas. Esto se debe a que para poder sumar vectores necesitamos que tengan la misma dirección. Es decir, horizontales con horizontales se pueden sumar y verticales con verticales se pueden sumar. No podemos sumar horizontales con verticales o viceversa. Para entender mejor esto, vamos a ir sumando cada uno de los vectores, tanto Y y X, gradualmente. En el primer caso, entre Q1 y Q2, tenemos que la componente en Y vale 0.164 y la componente en X vale 0.331. En el caso de Y es negativo porque la flecha va hacia abajo y en el caso de X es positivo porque va a la derecha. En el siguiente caso vamos a agregar la componente en Y y la componente en X que hay entre las cargas Q2 y Q3. Vemos que la componente en Y va hacia abajo, por lo tanto es negativa, menos 0.066, y en el caso del componente en X es negativa también y es 0.145. Finalmente, entre las cargas Q2 y Q4 tenemos en el eje Y 0.056 negativo porque va hacia abajo y en el caso de la componente en X 0.049 negativo porque va hacia la izquierda. La suma de componentes en Y es de menos 0.286 y la suma aritmética de los componentes en X es más 0.137 newtons porque estamos hablando de fuerza. Una vez que ya tenemos la suma de todas las componentes en X y la suma de todas las componentes en Y, recordemos que con ambas componentes podemos formar un triángulo rectángulo, ya que
la componente en Y no es otra cosa que el cateto opuesto y la componente en X no es otra cosa que el cateto adyacente. Por lo tanto, podemos encontrar, teniendo estos dos valores, tanto el ángulo como la hipotenusa. Sin embargo, vemos que la componente en Y es negativa, debe ir hacia abajo, y la componente en X es positiva, debe ir a la derecha. Corregimos. Ahora sí, tenemos bien dibujado nuestro triángulo rectángulo, la flecha que va hacia abajo, que es negativa, y la flecha que va a la derecha, que es positiva. Ahora sí, recordando la función trigonométrica tangente, despejando el ángulo, tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esto nos da el ángulo de menos 71.56 grados. Para encontrar la hipotenusa podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Como tenemos ambos datos, podemos sustituir en la fórmula y encontramos que la fuerza resultante es de 0.31 newtons. Sin embargo, si nosotros no queremos usar el teorema de Pitágoras, también podemos usar la función seno. Nos dice que el seno de un ángulo, como ya lo hemos estado repitiendo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejando la hipotenusa de esta fórmula, es decir, despejando la fuerza resultante, encontramos que es igual al cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Como conocemos el ángulo y conocemos el cateto opuesto, sustituimos valores y encontramos que la fuerza resultante igual es 0.31. Si queremos hacer uso de la función trigonométrica coseno, podríamos repetir el mismo proceso y encontraríamos que el resultado de la fuerza resultante es también 0.31. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los tres métodos y encontraríamos el resultado. Bien, a finalizar este ejercicio, vemos que las fuerzas que hay entre cada una de las cargas no sirvió para descomponer cada una de esas fuerzas en sus componentes X y Y sumar cada uno de esos componentes para encontrar la fuerza resultante, que en este caso es de 0.31 newtons con un ángulo de menos 71.56 grados. Así que en conclusión, la carga Q2 es desplazada con un ángulo de menos 71.56 grados y una fuerza resultante de 0.31 newtons al ser afectada por las cargas Q1, Q3 y Q4. Si algún concepto no les quedó muy claro, pueden repetir el video tantas veces les sea posible para aclarar sus dudas. Espero les haya servido este material y pueden dejar los comentarios en el video para poder aclarar sus dudas. Muchas gracias.